Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este primer webinar donde vamos a poder hablar sobre la salud mental de los profesionales de la salud, presente y futuro. Para eso tenemos el grato placer de contar con el doctor Santiago Levín, presidente de APSA, y el doctor Manuel Villapriño, vicepresidente de APSA. Ambos son reconocidos docentes y clínicos, pero sobre todo muy reconocidos en nuestro ámbito por defender la salud en el amplio concepto de esa palabra. Así que durante la próxima hora va a ser un placer para todos nosotros poder intercambiar preguntas y respuestas con ellos. También quiero agradecer a APSA, a Abbott, al doctor Gabriel Micali, que es el director médico de Abbott, y a Soledad Moresco, que es la gerenta del Sistema Nervioso Central de Abbott, por impulsarnos todo el tiempo a que esta entrevista sea totalmente sin ningún tipo de restricciones, donde podamos compartir y poder comunicarles a todos ustedes qué es verdaderamente lo que está sucediendo en esta época donde tenemos una infodemia aparte de una pandemia. Así que, bueno, vamos a comenzar con Santiago, después vamos a hablar con Manuel y después van a tener todos oportunidad para preguntar lo que quieran. Así que, Santiago, ¿cómo estás viendo la salud mental de los profesionales de la salud en este momento? Buenas noches, buenas tardes. En realidad, gracias, Julián, por la invitación. Es una excelente pregunta, muy trascendente. No tenemos toda la respuesta preparada como para poder compartirla. Vos dijiste infodemia, y realmente estamos en este momento atravesados por una enorme cantidad de información redundante, excesiva, poco chequeada, muchas veces falsa. Nos guiamos por informes que vienen de otros países, a veces también son informes sesgados, y es muy difícil responder cómo está la salud mental de los trabajadores de la salud. Sí sabemos de manera muy general, y tenemos algunos pocos instrumentos específicos que se han lanzado en estas últimas semanas y meses, sabemos que los trabajadores de la salud están pasando por un momento muy difícil, muy difícil. Incluso en los países ricos, en los países centrales, el déficit de materiales de protección personal, el déficit de capacitación, la desorientación, el temor a contagiar a sus familias, el encuentro con reacciones muchas veces manipuladas desde algunos medios de comunicación, otras veces espontáneas de la población general, en contra del personal de salud como posibles portadores de la peste, los salarios bajos, ahí ahora sí llegando a nuestro país en un contexto de décadas de desinversión en el sistema de salud, décadas de desinversión, ¿no es cierto? Es muy difícil hablar de esto sin... hay que hacer mucho equilibrio para que el que escucha no sienta que el mensaje es un mensaje de partidos políticos. Entonces, como presidente de APSA, como médico argentino, como egresado de la universidad pública, como docente de la universidad pública, digo, nuestro país, que alguna vez fue pionero en salud, que alguna vez tuvo instituciones de salud ejemplares para el mundo, en este momento es un país en donde la desinversión crónica de décadas ha generado un estado de cosas verdaderamente lamentable. Antes de que nos alcanzara la pandemia del nuevo coronavirus, ya estábamos con un serio problema de dengue en todo el centro norte del país, con brotes de sarampión en la provincia de Buenos Aires. Llevamos décadas de disminución de camas, de internación en general, etc. Entonces,
el coronavirus vino a revelar, como si fuera un viejo sistema de revelado de fotos, a revelar todas las grietas y las fallas del sistema. Y en medio de todo eso está el personal de salud, dejando de lado todas las metáforas bélicas que nosotros desde el primer día llamamos a no utilizar ni la metáfora bélica, ni la figura del personal de salud como héroe o como mártir. Son trabajadores, los que salen a manejar el colectivo, el personal de seguridad también están trabajando, son personal esencial exceptuado, también ponen el cuerpo en un momento donde circula un virus altamente contagioso. ¿Cómo está el personal de salud? Seguramente con una enorme carga sobre sus hombros, con una enorme responsabilidad, manoteando todos los contenidos de vocación interna que alguna vez, con los que alguna vez se conectó a la hora de decidir una carrera sanitaria, y también muy maltratados por el sistema. Esto es universal, ha pasado en todos los países, pasa en el nuestro, en algunos sectores más que en otros. Yo dije alguna vez, y lo sigo sosteniendo, que hay dos formas de atravesar la pandemia: mal o muy mal. Es imposible atravesarlo bien, porque justamente esto es una de las características que tiene este tipo de crisis sanitarias globales. Entonces, realmente es una pregunta muy buena la tuya, Julián, y muy difícil de responder en un solo trazo. Y digamos, mientras la estás respondiendo, estás contestando un poco todas las 8 preguntas siguientes que tenías preparado, pero no te preocupes, está todo bien. Santiago, ¿cómo pensás que se comportó el sistema de salud, pero en relación a la salud mental de los profesionales? Digamos, bueno, ya sea tanto el sistema público como el privado, pero ¿cuánto está teniendo en cuenta la salud mental de los profesionales? Yo creo que, aunque nuestro país es un país de avanzada en el mundo, en teoría y práctica en salud mental, la importancia que la salud mental tiene en el contexto de la salud en todas partes es muy baja, y en nuestro país también. Eso se ve reflejado en el presupuesto, eso se ve reflejado en lo que cobra por hora un profesional de la salud mental en comparación con profesionales de otras áreas de la salud. Esto se ve reflejado en el poco estímulo al perfeccionamiento, a las carreras de posgrado, etcétera, etcétera. Entonces, la salud mental siempre viene por detrás. Nos llamó mucho la atención, declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hace aproximadamente un mes, en una conferencia de prensa. Llamó mucho la atención porque, aunque nosotros no estemos familiarizados con su nombre en nuestra vida cotidiana, seguramente debe ser una de las 10 o 20 figuras más relevantes de la política mundial, el secretario general de las Naciones Unidas. Este señor, que me parece que es ingeniero de profesión, salió a decir: a todos los países les pido por favor que empiecen a prestar atención ya a la salud mental, al impacto emocional en la población general y también en los trabajadores de la salud, a la posible aumento importante luego de que la pandemia se supere de consultas y de padecimientos y de nuevos trastornos y de descompensaciones en salud mental, y llamo, dijo Guterres, a reconsiderar partidas presupuestarias para derivarlas hacia el área de salud mental. Realmente fue una sorpresa muy grata que desde un micrófono tan importante, desde una persona que tiene una responsabilidad muy grande y que tiene la responsabilidad de mirar en total lo que está pasando en todo el planeta, salga a decir: la salud mental es uno de los aspectos centrales en una estrategia para poder superar con el menor costo posible, porque costo va a haber, una situación de crisis sanitaria como la actual. ¿Y en nuestro país, Santiago? En nuestro país yo creo que se empezó a hacer un esfuerzo muy importante,
si se compara con países vecinos. Hoy me llamó el presidente de una asociación de un país muy cercano de nuestro continente para preguntarme si nosotros como asociación habíamos sido consultados por el Ministerio de Salud, porque ellos nunca fueron consultados. Y yo le respondí que sí, que nosotros fuimos convocados a participar de reuniones, que estamos participando en distintas iniciativas, ofreciendo voluntarios, ofreciendo ideas. Hay distintos canales. Nosotros tenemos en nuestro ministerio una Dirección Nacional de Salud Mental que no existe en otros ministerios de salud de la región. Entonces, hay una estructura que permite cierta visibilidad del tema de la salud mental. Sin embargo, seguimos muy por detrás de nuestras expectativas y de lo que nosotros pensamos que se debería estar. Pero esto, Julián, no solamente a nivel de plan de salud mental o de implementación de estrategias, sino también desde la propia campaña de comunicación. Porque existen dos conceptos de salud mental, uno muy restringido y otro más amplio. El muy restringido dice, bueno, usted psiquiatra, limítese a hablar de los trastornos mentales. Lo he escuchado en estos días, algunos incluso me lo han comentado respetuosamente. Bueno, yo soy de los que piensan que eso es una concepción reduccionista, equivocada, insuficiente. Nosotros tenemos un cerebro, por supuesto, también, como dice un amigo mío, si hay mentes debe haber cerebros en algún lugar cercano. Y además, por supuesto, somos seres sociales, tenemos una historia, tenemos una memoria, tenemos una subjetividad, vivimos en un mundo que tiene reglas injustas, tenemos anhelos. Bueno, todo esto forma parte de la realidad humana. Entonces, también sostenemos con énfasis que forma parte de nuestro rol como psiquiatras y como asociación de psiquiatras discutir cómo se comunica una pandemia, qué palabras y qué metáforas se eligen para comunicar una pandemia, porque esto también tiene efecto en la salud mental de la población. Y hablando de eso, digamos, ¿cómo estás viendo el rol de la prensa en lo que es la difusión de la pandemia? ¿Cómo el hecho de la alegoría de que al principio los médicos éramos héroes, los profesionales de la salud éramos héroes, que todos nos aplaudían a las 8 de la noche, y hace 2 meses que nadie habla más de los médicos? Yo creo que tenemos que distinguir, ¿no es cierto?, entre periodistas y comunicadores y medios de comunicación y colegas que también son periodistas, porque muchos de las personas que comunican sobre salud son colegas, son médicos que trabajan de periodistas o que trabajan de columnistas. Existe un poco de todo, ¿no es cierto? Hay claramente un grupo de los medios que trabajan con pantalla caliente y que necesitan levantar el rating. En este momento levantar el rating es operar en contra de la cuarentena. ¿Por qué? Porque claramente la cuarentena genera malestar, genera fastidio, genera bronca, genera impaciencia, porque han pasado muchos días. También genera bienestar, porque mucha gente se siente cuidada de esta manera. No es lo mismo hacer cuarentena bajo techo con calefacción y la heladera llena que en un barrio de emergencia o directamente en la calle. Pero los comunicadores que utilizan la pantalla caliente son muy malos comunicadores en estos momentos, donde lo que se necesita promover es seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria, elegir bien las fuentes de comunicación, las fuentes de información, mantener la serenidad para pensar, mantener la solidaridad con el vecino, con el vecino mayor que vive solo, con los familiares, con los amigos, con el que está un poco peor que uno. En lugar de comunicar para ese lado, hay un grupo de la prensa que comunica en función de la pantalla caliente y del rating. Por supuesto que hay un grupo de periodistas que lo hacen muy bien, y en el otro extremo hay un grupo de voceros de un cierto sector que solamente defiende la continuidad de la ganancia empresaria en contra de la posibilidad de perder vida por el camino.
Y Santiago, ¿cuál es tu opinión en relación a y cómo afecta eso a la salud mental de los profesionales de la salud, que por ejemplo el bono recién se haya pagado este mes, que lo que sucedió con el doctor Duré por la falta de materiales, lo que te decía antes, digamos, que no haya ningún tipo de reconocimiento a los profesionales de la salud por la población en general? La lista es muy larga. Lo de la muerte de Duré en el Chaco ha sido verdaderamente una noticia, un golpe muy fuerte, una noticia muy triste. La pandemia ha adoptado en esa provincia en particular una dureza peculiar que habrá que estudiar muy bien el día de mañana. Los trabajadores de la salud ya veníamos mal antes de la pandemia. Lo que se ve ahora es la agudización, se ve más en contraste esa precarización del trabajo laboral, el pluriempleo, las guardias de horarios interminables, los residentes utilizados de manera impropia como personal barato para hacer los trabajos más difíciles, cuando deberían ser especialmente cuidados por el sistema, por ser los médicos y las médicas de mañana, no solo cuidados en su formación, sino también cuidados en esa materia intangible que es las ganas de hacer las cosas bien y la vocación de servicio, que cuando se pierde se llega a lo que nosotros llamamos el burnout, ¿no es cierto? Ese trabajador quemado, que ya no le importa nada de lo que pase, que ya perdió el placer por ayudar, el sentir placer al hacer el bien al otro, y esto es obligatorio cuidar. Las residencias están muy descuidadas en nuestro país. Las concurrencias también, porque ni siquiera reciben un sueldo. La carrera hospitalaria está muy acotada, muy acotada. Entonces es un sistema muy pequeño, muy desfinanciado. Si nos ponemos a hacer la lista de las cosas que han faltado, sobre todo en un inicio fíjate, Julián, que acá hay una cosa que incluso que tiene dos aspectos. Un aspecto completamente real y objetivo, como los elementos de protección personal, y también un aspecto metafórico, porque cuando faltan elementos de protección quiere decir que no te están protegiendo, que los que te tendrían que proteger como personal de salud no te están protegiendo. Entonces, es un poco, me parece retórico atribuirle todo al Estado como un ente abstracto. Creo que como sociedad todos nos merecemos una discusión en el sentido de qué lugar queremos darle a la salud, qué lugar queremos darle a la educación, cuántos años queremos que viva nuestra población, en qué condiciones, qué lugar le vamos a dar a los viejos en el mundo, digamos, qué hay preparado para los viejos en este mundo. ¿Qué pasa con el machismo, el patriarcado, la violencia de género, la violencia con los niños y las niñas? ¿Qué pasa? Digamos, esto lo tenemos que volver a discutir, lo pone la pandemia sobre la mesa, y yo no adopto ni una postura pesimista ni optimista en relación al mundo que viene, solamente deseo que no perdamos el envión, que no nos desesperemos, que no pensemos que vamos a arreglar el mundo en 2 meses, pero que sí aprovechemos esta ola que nos empuja hacia adelante para retomar viejos temas que no están resueltos en el área de la salud en general. Y Santiago, en relación a eso, digamos que yo estoy de acuerdo que no se puede esperar todo el Estado, y en ese sentido, ¿no te parece que las asociaciones de médicos, de psicólogos, de trabajadores de la salud no terminan de representar adecuadamente a las personas que representan, sobre todo en estos tiempos? Estoy de acuerdo que tendríamos que abrir un poco más el abanico, porque las asociaciones, para estar completamente de acuerdo con tu afirmación, tendríamos que incluir también a la representación sindical, que es otra parte, ¿no es cierto? Las asociaciones médicas no tienen personería gremial otorgada por el Ministerio de Trabajo. Las asociaciones médicas tienen personería jurídica otorgada por la Inspección General de
de personas jurídicas. ¿Y esto de ignorante, con los anestesistas es lo mismo? Los anestesistas tienen una organización diferente que yo personalmente no admiro demasiado, porque me parece que sus métodos de conseguir algunos objetivos son como mínimo conversables. No, yo estoy de acuerdo, pero digamos, yo estuve mucho tiempo, digamos, viviendo en Inglaterra y lo que sentía era que la Asociación de Médicos Ingleses me representaban en todo sentido, digamos, y defendían mis elementos de protección personal. Hay tres cosas ahí distintas en nuestro país. En algunos lados están unificadas y en otros no. Una es la asociación médica, que es un poco más académica. Otra que son los colegios médicos, que salvo en Capital Federal son los que otorgan las matrículas, que tienen por supuesto, un desempeño distinto, y otros son los sindicatos en el área de salud, que defienden a trabajadores que están en relación de dependencia y que aportan una cuota mensual de su salario. No es el caso de los socios de APSA ni de ninguna asociación médica que no están unidos en esa entidad por pertenecer a un mismo ramo y estar en relación de dependencia. Pero sin embargo, estoy de acuerdo con vos en relación a que hay una crisis de representación, de la que yo me hago cargo como presidente de APSA, la parte que me toca a mí, digamos, yo no vengo por supuesto. del Olimpo en ascensor a la mañana. Entonces, efectivamente es necesario que todos el personal de salud en general, no solamente los médicos, todos los que convergemos en el campo de la salud y de la salud mental, nos podamos dar la posibilidad de volver a pensar cuáles son las condiciones de trabajo mínimas, cuál es un sueldo mínimo, por qué el pluriempleo. El pluriempleo, que es un problema crónico, no agudo, que ahora se agudizó, es uno de los motivos por los cuales se ha esparcido de manera particular el virus en algunas instituciones. Porque hay gente que tiene que correr de un trabajo al otro, y en algunos países con más recursos se pudo cortar durante la pandemia el pluriempleo. Nosotros no pudimos. Entonces, sin hacer cargo de esto en este momento a nadie, sí creo que las cosas hay que pensarlas de vuelta. Y un último concepto que yo quisiera compartir con ustedes hoy. Nosotros venimos insistiendo desde el inicio de nuestra gestión en un concepto muy importante que es el de salud pública. Salud pública no es solamente el sector público, ¿no? Salud pública es la política general de salud, que incluye el sector público, el privado, el semiprivado o de las obras sociales. Este último se habla muy poco en nuestro país de las obras sociales y sin embargo representan el 60% de la oferta de salud. Y se habla poco y nada. Y ahí hay para hablar un rato muy largo de cosas que no se hacen y que sí se deberían hacer. Salud pública significa lo que existe para unos se pretende para todos. Es muy difícil pensar en un trabajador de la salud mental. La salud mental de los trabajadores de la salud fue tu pregunta inicial. Es muy difícil imaginar un sistema en el cual los trabajadores de la salud gocen de una adecuada salud mental si eso no está inserto a su vez en un esquema en el cual la filosofía sea la filosofía de la equidad, de la universalidad y de llegar a todas partes en donde se necesita ofrecer servicios de salud. Porque si no existe un sistema equitativo, no puede haber una adecuada salud mental del personal. Siempre va a estar el personal de salud luchando en contra de la marea, con la sensación de que todo lo que hace no alcanza, y poniendo su propia subjetividad, no solo su cuerpo, en juego, con el desgaste. Los médicos tenemos menos esperanza de vida, tenemos más hábitos tóxicos, tenemos más dificultades interpersonales, tenemos más suicidios, digamos, que otras profesiones. Entonces hay un malestar en el personal de salud, en los médicos en este caso, que no se arregla solamente con caricias en el lomo, sino con un sistema general que esté inspirado por una filosofía justa y equitativa. Santiago, unas últimas preguntitas. Digamos,
ha cambiado con esta pandemia la forma en que atendemos. Digamos, ahora estamos usando mucho más telemedicina, atendemos muchas veces con elementos de protección personal, tenemos mucho menos tiempo disponible para poder hablar con los familiares de los pacientes. Se han reducido todas las consultas que no sean directamente relacionadas con el COVID. ¿Cómo considerás que todos esos factores actuales están afectando la salud mental de los profesionales de la salud y la relación médico-paciente? Es una excelente pregunta, no tengo tampoco la respuesta terminada porque estamos viviendo esto en gerundio. Lo que sí puedo decir es, estamos por un lado aprendiendo mucho, la parte positiva es que estamos todos aprendiendo mucho. Otra parte positiva es que estamos todos volviendo a preguntarnos por cuáles son los valores centrales que defendemos. Este parate generalizado y cambio brusco de las reglas nos obliga a una reflexión interna y conjunta sobre por qué estamos donde estamos y a dónde queremos ir. Pero efectivamente hay muchas cosas que las estamos advirtiendo día a día. Por ejemplo, al inicio de la cuarentena, muchos colegas, era un comentario generalizado, informaban del agotamiento del teletrabajo, ¿cierto? Cansa más atender 5 pacientes por video que atender 10 en el consultorio. Los consultorios se convirtieron en los consultorios privados en lugares de teleatención. Pero al mismo tiempo existe la preocupación por la falta de un marco legal, regulatorio en relación a la telemedicina. Hay una enorme cantidad de situaciones de salud que no se pueden atender a distancia también. No se puede hacer un parto por WhatsApp, no se puede hacer un tratamiento de conducto, y hay muchas situaciones dentro del campo de la salud mental, en la medicina, en psiquiatría y también en psicología, que necesitan la presencia o que se ven muy perjudicadas sin la presencia. Entonces, sí, vamos a tener, yo creo que este fenómeno que estamos viviendo ahora lo vamos a estudiar durante décadas. Vamos a seguir sacando conclusiones, tratando de entender cómo nos hemos movido y cómo nos estamos moviendo. Es muy pronto todavía para saber cómo todos estos cambios afectan la relación médico-paciente. Sí podemos decir a todos nuestros colegas, el mantenimiento estrecho de los vínculos con los pacientes es posible a través de medios remotos. En el caso de los trabajadores que trabajan en hospitales públicos, en clínicas y que atienden con mascarilla y con protector ocular y con barbijo, han tenido que buscar también formas de mantener la capacidad de comunicarse, la mímica, fotos colgadas de los guardapolvos. Digamos, es un conocimiento que no lo terminamos todavía de procesar. Bien. Bueno, Santiago, muchas gracias y después vamos a seguir hablando cuando recibamos las preguntas del público para todos los que nos están escuchando, que son muchos por suerte. Todas las preguntas, comentarios que quieran realizar, los pueden realizar tanto por el chat, tanto por Facebook, como por la otra forma que nos estamos comunicando. Manuel. Hola, Julián. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, muy bien. Acá tenemos la cobertura federal de la cobertura salud federal de los profesionales de la salud. Cuyo. Vamos a hablar un poco de la población general. ¿Cómo sentís, digamos, estamos todos escuchando permanentemente que seguramente va a venir una ola de personas con trastornos de ansiedad, con trastornos de estrés postraumático? Las personas en la población general, cuando alguien se interna, no pueden ir a visitarlo. Si alguien se muere, el proceso de duelo es completamente diferente.
¿Cómo ves en este momento la salud mental de la población? Bueno, en primera instancia te quería agradecer, como decía Santiago, el haberme invitado y el haber convocado a APSA para este encuentro. Y bueno, en principio, a ver, yo creo que al comienzo de la pandemia, uno desde una mirada clínica podía percibir que había un porcentaje de la población en general que había notado el impacto del aislamiento preventivo obligatorio. Había otra parte de la población que seguía con su vida normal, es decir, no notaba grandes cambios, y una parte menor de la población que estaba mejor. Esta parte de la población que estaba mejor, uno se tenía que replantear qué es lo que estaba pasando que estaba mejor. Porque la situación de aislamiento social preventivo obligatorio no es una situación de normalidad. Por lo tanto, no solamente desde el mensaje que podemos decir que puede implicar la presencia de alguna patología, sino también hasta desde lo existencial. ¿Qué pasaba? Que estaba mejor no saliendo, que estaba mejor no habiendo tanta gente en la calle, no habiendo gente en la calle. Creo que con el correr del tiempo ha ido sucediendo que ese primer grupo de gente que había notado el impacto ha ido creciendo cada vez más. Imagino que en ciertas jurisdicciones, como pasa en AMBA, debe ser mucho más, y en otras tal vez menos, donde se está dando otro fenómeno, que es el fenómeno de tolerancia a la frustración. Es decir, donde te dejan avanzar, empezás a salir a correr, empezás a esto, a juntarte con los amigos, y de repente tienen que cerrar el grifo en función de un aumento de los casos. Este sistema on-off del que todos están hablando, ¿no? Pongo y apenas crece un poco el número de contagios, restringo. Es difícil pensar que un aislamiento social como el que estamos viviendo no traiga consecuencias desde el punto de vista de la salud mental de la gente. Es prácticamente, diría que imposible. ¿Y te parece que nos estamos preparando para esto, digamos, con todo esto que está pasando, digamos, como te decía, digamos, justamente ahora tengo familiares cercanos que están internados y no se los puede visitar, no sabemos qué va a ser del futuro. Y en las mismas personas que están internados son situaciones de muchísima ansiedad que probablemente también aumenten el riesgo de tener estrés postraumático y todo tipo de situaciones. ¿Cómo crees que nos estamos preparando para esta segunda o tercera ola que se viene, que son los trastornos mentales derivados de toda esta situación? Sí, yo diría los trastornos mentales derivados de esta situación y la descompensación de los cuadros psiquiátricos de la base. Convengamos que, como decía Santiago, no veníamos bien. Hay un estudio, creo que fue en 2017, de APSA, que mostraba que casi un tercio de los argentinos presentaba algún tipo de trastorno relacionado con lo psiquiátrico. Eso significa que la base ya no era una base, digamos, muy satisfactoria. En función del estresor, de lo que implica el estresor agudo y crónico, porque ya estamos hablando de crónico, ya no estamos hablando de agudo. Ya llevamos 3 meses en esta situación y pinta para más. Por lo tanto, este estresor crónico, todos los que estamos en esto sabemos muy bien que es un disparador de la genética dormida. Imaginémonos lo que va a significar en el caso de los pacientes ya con patología psiquiátrica. Y en los que no la tienen, de una forma u otra, ese estresor, si no repercute en lo psiquiátrico, podrá repercutir en otras áreas del sujeto. Yo creo que este concepto de pandemia, que hay otra pandemia por debajo de la pandemia actual, es real. El gran tema acá pasa, a ver, ¿cómo nos estamos preparando? Yo creo que recién ahora, a nivel, digamos, más macro, estamos pudiendo percibir la importancia que tiene todo esto. Y también es entendible, nadie nos preparó, ni preparó a los gobiernos para saber lo que es actuar bajo una pandemia, ¿no?
y se va haciendo mucho sobre la marcha. Claro está lo que está ocurriendo en diferentes países del mundo y lo que está pasando en el nuestro en relación a las muertes. Sin embargo, yo creo, como decía Santiago, que la mirada nuestra tiene que ser un poco más transversal y hay que dejar de pensar solamente en la cuestión infectológica. Es decir, desde hace un tiempito para atrás creemos nosotros que es importante pensar no solamente en lo médico infectológico, sino en lo médico, sí, hago un neologismo, y en todo lo que es lo psicosocial. Es decir, en esto hay que ser más transversal, y yo creemos nosotros que la escucha está empezando a ser y tiene que estar más puesta en todos estos elementos, porque además se ha demostrado que en aquellos lugares donde se pudo controlar mejor, no entró en juego solamente lo infectológico, sino que entró en juego también lo psicosocial. Por ejemplo, en algunos distritos, en algunos barrios, donde el trabajo de los curavideros, el trabajo de las organizaciones sociales también ayudaron a lo que se estaba haciendo desde lo médico. Y si uno se pone a verlo de una forma más amplia, más allá, como decía Santiago, la mirada política y demás, es claro. Es decir, de esto no se sale con menos humanismo, se sale con más humanismo. Y en ese contexto no lo podemos focalizar en una cuestión meramente infectológica. Por lo tanto, estamos preparados y yo creo que estamos aprendiendo a pelo, Julián. Estamos aprendiendo en función de lo que va pasando y en base a eso vamos interviniendo con las herramientas que son. ¿Considerás que en cierta forma, como estamos tan urgidos por la situación actual, tampoco estamos pensando en lo que viene? ¿O ustedes desde APSA están pensando, digamos, cómo va a tener que ser la atención en el futuro? Sí, desde APSA lo decimos contentos, más que orgullosos, porque sentimos que estamos cumpliendo con lo que cada uno de nosotros en una institución como es APSA pensamos, que es en el rol social que cumplimos. Y desde el día 1 de la pandemia lo estamos haciendo de diferente forma, como decía Santiago. Sí creemos que al tener una mirada bien amplia de lo que es la psiquiatría y de lo que es el abordaje en psiquiatría, bien desde lo humanístico, como decíamos anteriormente, hay, digamos, en muchos aspectos vamos a aprender de lo que está pasando en nuestra pandemia. Vamos a aprender que la herramienta de la telemedicina no es tan, digamos, no genera tanta distancia como yo, por ejemplo, pensaba antes. La genera, no es la que más me gusta, pero es una herramienta útil en muchos aspectos. Vamos a aprender que a esa herramienta de la telemedicina le podemos sacar algún provecho, entre comillas, como por ejemplo conocer el ámbito donde el paciente está, donde el paciente se mueve, al que habitualmente los médicos psiquiatras estamos muy lejanos. Es difícil que conozcamos el terreno del paciente. Bueno, esto nos lo permite. Vamos a entender también que el estar más cerca del paciente ayuda a la respuesta de los tratamientos. Hay mil cosas que yo creo que hay que aprender de esto y que probablemente hagan que, no sé, esto lo pensaba el otro día, esto es un pensamiento único mío, que tal vez a los profesionales, a los médicos psiquiatras, en general somos bastante cercanos al paciente, nos ponga más cercano al paciente a partir de que la vivencia que estamos teniendo sea una vivencia clara de que tenemos un rol que va más allá de lo médico y que tenemos un rol que en situaciones como esta, donde teóricamente lo de salud mental no es lo más importante, termina siendo muy importante. Tenemos un rol clave del cual tenemos que ser protagonistas y sentirnos protagonistas para ayudar a las personas que sufren este tipo de problemáticas. Vos mencionaste las personas que ya tenían alguna patología en salud mental. Yo pienso también en las personas más vulnerables dentro de nuestra especialidad, como son los pacientes que están internados, ya sea en forma aguda o en lugares de larga estadía. ¿Vos pensás que es posible aumentar la resiliencia de las personas para poder tolerar mejor y sacar algo de toda esta experiencia? Sí, yo creo, a ver, es como todo, ¿no? Va a haber un grupo de población, acordémonos que en la resiliencia intervienen muchísimos factores.
y hay un factor también hasta genético en esto. Pero sin duda que va a depender de muchos factores donde también tenemos un rol los que poseemos herramientas que puedan ayudar, desde el Estado para abajo, todos nosotros. ¿Para qué? Para que cada uno cumpla con la función que tiene que cumplir y ayudar a que la gente que no tiene los mismos recursos que nosotros, y no estoy hablando solamente de lo económico, sino desde lo formativo, desde lo que conocemos, entienda bien por lo que estamos pasando. No se lo va a hacer más resiliente si, digamos, no por, entre comillas, dejar que la agresión sea mayor, se lo va a hacer más resiliente. Esto hay que tenerlo muy claro y yo creo que desde ese punto de vista todos tenemos que salir a trabajar en promoción y en prevención. Es clave en un momento como este. Más allá de lo que hagamos desde lo asistencial y demás, que hay mucha tela para cortar, lo fundamental es trabajar en prevención y promoción. Y buscar estar cerca, que es lo que estamos intentando desde APSA, más allá de las ideas políticas, buscar, decía antes que este es un momento para ser más humanos que nunca. Correrse de todo lo que significan especulaciones, que hay muchos que no lo hacen, bueno, intentar enseñar con el ejemplo, ¿no? Correrse las especulaciones y estar al lado de la gente que sufre, que es muchísima gente, como decía Bola, que está sufriendo circunstancias que nadie esperaba. No poder enterrar a un familiar, no poder despedirse de ese familiar, no saber en qué momento a un familiar de uno añoso le avisan que empezó con fiebre y toda la tragedia que viene detrás de eso. Me parece que cuando nos tentamos de juntarnos con 50 amigos, cuando nos tentamos de todo ese tipo de cosas, tenemos que acordarnos de lo que significa el sufrimiento de los demás. Y ahí se nos van a ir, vamos a dejar de lado todo lo que son especulaciones que no tienen sentido y que son... Yo pienso, Julián, por ejemplo, cuando hablo de la gente que mejoró con la pandemia y la gente que empeoró, la violencia de género, por ejemplo. Todas esas mujeres que están expuestas al agresor todo el tiempo. ¿Qué hacemos desde lo que estamos haciendo? Que yo creo que hay muchas instancias que están ayudando en ese sentido, y muchas asociaciones y instituciones del Estado también, para evitar ese tipo de cosas. Eso que hoy puede no salir en el diario a partir de algo trágico y letal, va a salir el día de mañana si no se ha llegado a la muerte o a un maltrato que se ha evidenciado, y sin embargo es, digamos, el daño permanente de la salud mental de la persona, una persona que está encerrada con su propio agresor. Digo, bueno, todas estas cosas se me mueven cuando me tiento de decir, me voy a tomar un café con más de 2 o 3 amigos, que es lo que me permite acá en Mendoza ser empático, ¿no? Ser solidario y buscar estar cerca del otro. Creo que eso es lo que nos va a llevar a ser más resilientes también. Bien. Escuchamos muchas veces de esta pandemia vamos a salir mejores. ¿Qué pensás de eso? ¿Cómo vamos a salir de esta pandemia como población, como ciudadanía, como seres humanos? Mira, yo creería, tal vez soy muy naif en lo que digo, pero yo creería que vamos a salir mejores. Por supuesto que va a haber de todo, pero yo siento en algún aspecto que este bicho nos ha sacudido a todos y que la naturaleza en sus diferentes formas nos está mostrando que algo estamos haciendo, algo hemos hecho mal, y que estar funcionando como funcionamos, tan escindido y con tanto individualismo, no está bueno. Esa es la realidad. Y como decía Santiago, nosotros, porque tenemos la posibilidad de estar calentitos, de tener la alimentación asegurada, nos podemos estresar un poco más o menos por pagar las cuentas, por el banco, por esto, por lo otro. Pero hay gente que hace el aislamiento en un lugar de 2x2, de 3x3. Entonces, si no nos concientizamos de todo eso ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Yo apuesto que vamos a salir mucho mejor, me parece. Bien, ¿y vos crees que
la relación de la población con los profesionales de la salud va a ser diferente después de esta pandemia? Mira, yo creo que en general sí. Es lo que decía Santiago, ¿no? Exactamente igual, ¿no? Los médicos no somos héroes, ni mucho menos, estamos cumpliendo con la función que tenemos que cumplir. Lo que sí es verdad, me parece, es que los médicos, los enfermeros, los psicólogos, el personal de salud que van a los hospitales, es decir, los que están en la trinchera, en la primera línea, lo que sí es verdad es que tal vez con esto se hace más visible la función que cumplimos, ¿no? Y lo digo más todavía los que están en primera línea, los enfermeros, por ejemplo. Los médicos y los enfermeros, y bueno, todos los que estén en primera línea, ¿no? Pero digo los enfermeros porque a veces no los reivindicamos como tenemos que reivindicar, como función que tienen, ¿no? Tal vez están más golpeados que el resto de los profesionales de salud, ni hablar de camideros y demás, y cumplen un rol en el equipo de salud que también es clave. A mí me parece que va a cambiar la percepción desde ese lugar. Que esto también ha visibilizado lo que decía Santiago y lo que decías vos, Julián. Ha podido mostrar que la precarización laboral, que las condiciones en las que trabajamos muchas veces los médicos, que los sistemas formativos o que los profesionales dentro de los sistemas formativos están expuestos a muchos déficits y que es más encomiable lo que hace la mayoría de los médicos de lo que realmente se cree. El estar cerca del juramento hipocrático lo cumple un porcentaje muy alto de los profesionales de los médicos y bueno, y de los profesionales de la salud en general, más de lo que a veces se piensa, y en ese sentido sí está bueno esto, porque a lo largo de las décadas también hemos ayudado a que exista un bastardeo hacia la profesión o hacia las diferentes profesiones de salud. También hemos ayudado nosotros, los médicos en general, digo, con el comportamiento que podemos tener. Pero la gran mayoría no está representada por esas personas que sacan el pie del plato, ¿no? Sino al revés. Bien, Manuel, y la última pregunta. ¿Vos pensás que después de la pandemia y durante mismo la pandemia la gente se empieza a preguntar, bueno, realmente cuáles son las cosas importantes en la vida, cuáles son las cosas a las cuales vale la pena prestarle la atención? O como muchas veces nos pasa, bueno, mientras estamos viviendo esta situación, pensamos eso, pero cuando todo pasa, uno tarda 2 días y se olvidó de todo. Muy buena pregunta, porque, a ver, yo creo que nos vamos a acordar siempre de esta pandemia y de lo espectacular, de lo formidable que es la libertad, ¿no? Y tal vez nos enseña a usarla mejor a la libertad, en líneas generales. ¿Por qué? Porque lo que, más allá de toda la incertidumbre que genera la posibilidad de muertes y el dolor que genera las muertes, también la restricción de la libertad es algo sumamente, digamos, fuerte para muchos. Y esto hay que tomarlo, que la restricción de la libertad en realidad, más que restricción de la libertad, es cuidar al otro. Y darnos cuenta que lo que estamos haciendo es cuidar al otro. Que nos están pidiendo que nos cuidemos para cuidar. Desde ese lugar sí vamos a valorar el espacio con la familia, con los hijos, con los amigos, la necesidad de estar cerca de nuestros viejos. Creo que desde ese lugar vamos a aprender mucho. Pero ese concepto de cuidar al otro, que no sintamos que esto es, dictatorial. Esto es cuidar. Si los que estamos en el campo de la medicina sabemos que es real. Después podremos decir, bueno, abramos más el juego, veamos por la medida epidemiológica tal cosa, tal otra. Los que saben de eso lo dirán. Nosotros sí podemos saber de todo lo que impacta en lo psicosocial y decimos, bueno, abramos el juego porque es importante que haya otros actores también opinando. En lo demás, confiemos en los que saben. Y no veamos mano negra detrás de cuestiones muy básicas que es salvar la vida de las personas.
Y la última pregunta, Manuel. Nosotros somos los tres psiquiatras y tenemos bien interiorizado que las primeras experiencias en la vida son fundamentales. ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo te parece que está desde el punto de vista de la salud mental, atravesando este momento los niños y los que empiezan a formarse en la salud, digamos, los que estudian medicina, los que estudian psicología, los que estudian enfermería, que no pueden ir y ver pacientes, digamos, son dos cosas muy diferentes, pero los momentos de formación, ¿cómo estás viendo la situación para esos dos grupos? Creo que con el tema de los niños, en cierto aspecto es más preocupante, como todo psiquismo en crecimiento y joven, a uno le va a preocupar más. Es importante en relación al mensaje que le podamos transmitir y a lo concreto y a lo claro del mensaje fundamentalmente. No asustar ni dramatizar de más, ni tampoco subestimar absolutamente, sino ayudarlo a todo el tema, a todo lo que significa el cuidarse y el que pueda entender sin grandes estridencias, ni como decía, grandes dramatismos lo que está pasando. Y enseñarle a respetar las pautas, que entienda que las reglas están hechas para algo y que en este caso están dictadas por gente que sabe esto, que nos está intentando cuidar y proteger. Yo me preguntaba el otro día, como docente del área de psiquiatría en la facultad, nosotros estamos manejándonos todo online, ¿no? Todo virtual, hasta los exámenes son virtuales, y yo realmente, no solamente todos, hay muchos de los docentes que nos hace mucho ruido la forma en la que estamos enseñando y mucho ruido en relación a los alumnos, ¿no? Bueno, después veremos cómo hacemos para compensar esto, en función de que puedan tener un aprendizaje práctico mejor, fundamentalmente. Estamos intentando todas las herramientas que podemos, pero sin duda que es una circunstancia tremendamente especial. De todas formas, los alumnos se adaptan y entienden que es tan especial como que es una pandemia que ha excedido todo. Y desde ese lugar nos tenemos que adaptar y ser resilientes, como decía vos, ¿no? Si nos adaptamos ahora, nos vamos a ir adaptando a muchas otras cosas más después, y más la gente joven. Bien. Bueno, muchas gracias a los dos. Ahora acá estoy teniendo todas las preguntas que nos están mandando del público. Así que el que quiera toma la palabra, no va dirigido a ninguno en particular. Una de las preguntas es, ¿ustedes creen que en la pospandemia vamos a tener una catarata de consultas por problemas de salud mental? Creo que tenemos los dos para contestar allí una partecita. Yo quiero decir dos cosas en relación a eso. Por un lado, hay antecedentes para, digamos, antes de eso una aclaración. Se está tocando, no en esta charla, pero en general en la comunicación, muchos temas muy técnicos de manera muy liviana. Con poco sustento muchas veces, y se escuchan afirmaciones muy poco serias en boca de algunos comunicadores. Es verdad que nosotros tenemos el caso nuestro de la crisis fuerte del 2001-2002, donde efectivamente hubo un aumento grande de consultas a posteriori, y no solo en salud mental, sino como en Capital Federal hubo un estudio específico que demostró una duplicación de los infartos agudos de miocardio, por ejemplo. Es decir, hay un sufrimiento, que es un sufrimiento poblacional, producido por la crisis económica, la falta de trabajo, el temor, la cuarentena misma, la incertidumbre, que muy probablemente vaya a repercutir y a tener y gente que le va a costar salir de la cuarentena y todas las combinaciones posibles, es muy seguro. Yo no titularía nunca en ningún lado, se viene una catarata de consulta, porque lo que estamos generando de esta manera es la profecía autocumplida. Yo lo que creo que como profesionales de la salud lo que tenemos que hacer es prepararnos y exigir a las autoridades que esté preparado el sistema para un aumento importante de consultas.
Pero lo que pasa es que eso también hay que inventarlo, porque lo mismo que no había respiradores y hubo que fabricarlo, tampoco está el sistema preparado para un aumento de consultas en salud mental. Eso también hay que fabricarlo. Como decía Manuel hace un ratito, prevención, fundamental en este momento. Pero yo no lo diría de una manera alarmante, sino que lo enunciaría de una forma que sirva para prepararse. Bien. Sí, yo Bien. pienso... Sí, Manuel. Pienso igual. Veremos con qué nos encontramos. Lo importante es trabajar en esto, y sí tener en cuenta que así como que esto muestra la importancia de todo lo que pasa por la salud mental en el diario vivir de las personas, también que el sistema tenga que estar mejor preparado para lo que está, sin ningún lugar a duda, ¿no? Vamos, se va a evidenciar eso. Bien, acá otra persona me pregunta si ustedes desde APSA tienen información cuali o cuantitativa de cómo se encuentra la salud mental de los profesionales de la salud en este momento. Manu, digamos, tenemos mucha información quali, tenemos muy poca información quanti. En estos hay varias encuestas que han girado en estas últimas semanas, provenientes de facultades, de CONICET, de nosotros mismos, de APSA, etcétera, etcétera. Y nosotros nos hemos centrado sobre todo en las condiciones de trabajo de los profesionales de salud mental, no en las condiciones de salud mental de todos los trabajadores de la salud. Hemos lanzado un par de encuestas en este sentido, y sí, podemos decir indirectamente que hay un nivel muy alto de angustia, de preocupación, de estrés, de desorientación, de falta de liderazgo, y a su vez también un alto nivel de compromiso, que lo podemos ver todos los días. No solamente está el aspecto negativo, está también el aspecto positivo de la respuesta del personal de salud, sino pareciera que cada vez que hablamos de la personal de salud estamos hablando de una especie de conjunto enorme de zombies estresados. También la gente sale todos los días a trabajar, cumple con su rol, de manera, en muchos casos, excelente, pero sí, como decíamos antes, venimos desprotegiendo a nuestros trabajadores de la salud desde hace décadas. No solamente con la pandemia. Y si algo puede pasar con la pandemia, es solamente que eso empeore. Bien. Bueno, y acá, última pregunta. ¿Qué consejos les darían a los profesionales de la salud? ¿Cómo manejar a sus equipos, a la gente que trabaja con ellos, para poder mantener, digamos, una buena salud mental de los equipos? Bueno, vamos a ver si lo que estamos haciendo nosotros en la experiencia personal sirve o no. A ver, la clave me parece que es, a ver, primero respetar lo que cada uno pueda sentir en función de esto. Van a haber profesionales que van a poder estar en la primera línea y otros que no van a poder. Que van a preferir, estamos hablando de salud mental, ¿no? En general, que van a preferir la virtualidad y no lo presencial. A nosotros no ocurre, eso hay que, digamos, aceptarlo y entenderlo. No presionar, digamos, no buscar que cumplan un rol que no se puede cumplir, acompañarnos y acompañarnos. Vuelvo con el tema de lo empático y de lo humano, ¿no? Es decir, de ser sensible a la situación que estamos todos viviendo y buscar siempre que sea en equipo. Si vos trabajaste antes la concepción de equipo en lo que es salud en particular, y digamos salud en general y salud mental en particular, es muy probable que ese equipo en este momento responda acompañándose, cuidándose. En un momento van a ser 15 días uno, 15 días el otro. Es decir, me parece que no es que todo cambie a partir de ahora. Si digamos, la cuestión viene bien barajada de antes, el equipo va a terminar respondiendo de una forma. Y sabiendo que si
hay líderes en el sentido del manejo del equipo, esos líderes son los que primero tienen que dar el ejemplo de todo. Bueno, no sé si Santiago querés agregar algo más. La verdad que creo que para todos fue un hermoso momento y la verdad que un placer poder sentirnos representados por dos personas como ustedes. Muchas gracias, Julio, por tus palabras iniciales y finales. Yo solamente quería sumar, aparte del agradecimiento, subrayar lo que acaba de decir Manuel y agregar una sola línea más. Los equipos de salud, para ser equipos, necesitan crear, cultivar y cuidar mucho los lazos intraequipo, de ser humano a ser humano, con ternura, con cariño, con apoyo, con dar lugar a que se expresen las emociones, sin desafíos, ayudando al que está un poco peor, lo mismo que hacemos en nuestra tarea asistencial, hacerla también en nuestra tarea de equipo con nuestros colegas de todas las especialidades, profesiones y oficios del campo de la salud mental. Hubo, por ejemplo, algunas situaciones iniciales en algunos hospitales donde no se les daba equipo de protección personal al personal de limpieza. Absolutamente absurdo, digamos. ¿Cuál es la definición de equipo de salud? Entonces, bueno, yo simplemente quería agregar eso y agradecerte mucho, Julián, por esta convocatoria. Sí, muchas gracias, Julián. No, gracias a ustedes, gracias a todos los que estuvieron toda esta hora con nosotros tres y espero que todos lo hayan disfrutado tanto como por lo menos lo disfruté yo. Bueno, un saludo, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo.